Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo. Hablaremos hoy del proyecto de Compromiso Socialista, nuestro origen y, bueno, invitarlos obviamente a apoyar a la Unidad Popular a través de la lista 565 este próximo domingo 30 de junio en las elecciones internas. Bueno, nosotros es importante hacer esta presentación, si bien probablemente muchos de ustedes ya nos conozcan y ya hayan escuchado desde dónde venimos, es importante refrescar también porque para nosotros un eslogan que estamos usando en esta campaña que dice otra forma de hacer política, esto también implica saber por qué, por qué planteamos otra forma de hacer política, es desde dónde venimos, qué es lo que hacemos actualmente y también hacia dónde vamos. Es decir, es más amplio que solamente un eslogan de campaña, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros algo que siempre nos interesa plantear es justamente cómo nos conocimos, desde dónde surge la idea de conformar Compromiso Socialista y también una vez conformado, por qué elegimos la Unidad Popular, ¿verdad? Y bueno, desde allí nosotros, la mayoría de los que hoy conformamos Compromiso, nos hemos conocido a nivel de la lucha estudiantil, de muchos en la lucha, digamos, dentro de la universidad, pero también tenemos compañeros que han militado sindicalmente, que viene de hace años su militancia, y también a nivel social, ¿verdad? Justamente en esa misma lucha y en la participación en la Federación de Estudiantes, en los distintos centros de estudiantes, nosotros también hemos dado pelea a nivel, por ejemplo, del presupuesto educativo, el presupuesto de la universidad. Años atrás, peleas en contra de lo que finalmente fue la ley de educación que implementó el primer gobierno del Frente Amplio. Es decir, que tenemos cierta historia, más allá de que muchos somos jóvenes, nos podemos auto decir jóvenes, pero que traemos ciertas peleas dadas. Está claro que ninguna de estas luchas las hemos dado solos, ni mucho menos, pero que sí formamos parte de esas peleas. Otra que también ha quedado es bastante reciente y que es muy conocida desde estos micrófonos es la lucha en defensa del Hospital de Clínicas, la cual pudimos conformar en particular Federico y yo desde el Consejo Directivo Central, siendo respectivos delegados de los órdenes universitarios, pero con un conglomerado, con un movimiento en defensa del Hospital de Clínicas que incluyó trabajadores y que incluyó también usuarios y gente que estaba de acuerdo, digamos, con pelear por un hospital público. En ese sentido y con esas peleas dadas, evidentemente en algún momento planteamos los límites de esta propia política, ¿verdad?, que llevamos adelante gremial y social, entendiendo que en general coincidíamos en que el límite concreto tenía que ver con cómo se llevaba adelante en el país la política económica. Es decir, cada vez que íbamos a pelear por presupuesto o incluso con lo de clínicas más específicamente, íbamos y no íbamos a negociar con el Ministerio de Economía, sino que en general era una pelea bastante sin frutos, ¿verdad? Es decir, no se negociaba porque allí las directivas de la política económica eran bastante claras. Y eso tiene que ver con una decisión, obviamente, del gobierno de turno. Entonces, frente a esa limitante, nosotros entendimos que para dar peleas más a largo plazo debíamos conformar una alternativa a nivel de la política, ¿verdad? En alguna entrevista lo hemos dicho, jugar en la cancha grande de la política nacional. Así es. Por eso quizá lo más importante que queremos plantear con esto que fue narrando Valeria es que Compromiso Socialista nace de compañeros que nos conocimos y nos forjamos luchando, ¿verdad? No es que solo nos conocimos y vimos que pensábamos igual. Descubrimos que que queremos una forma distinta de hacer política porque llegamos a ella dando luchas concretas, ¿verdad? Y los que se han arrimado hoy a Compromiso, una vez que estaba conformado, que son compañeros que también provienen de la lucha social, de la lucha sindical, y por eso queremos dejar en claro que este es un sector político cuyo eje central es la lucha en defensa de los trabajadores, donde las elecciones nacionales son una parte más de las batallas que damos, ¿verdad? Justamente para prepararnos para esta instancia, durante el año pasado realizamos también algunos talleres específicos, promovemos la formación de nuestros compañeros, es decir, promovemos primero que nada la comprensión de la realidad para luego poder
desarrollar la campaña política, ¿verdad? Para luego también poder hacer las propuestas que hacemos. O sea, entendemos que no se trata de plantear demagógicamente soluciones generales a los problemas de alta sensibilidad social, sino que antes que nada entender la realidad en la que estamos inmersos, por qué las cosas son como son, cómo funciona el mundo, cómo funciona el país, quién es quién en la política uruguaya, y a partir de allí poder realizar las propuestas, ¿verdad? Sin estudio de la realidad no hay práctica política. Y luego también nos interesa desarrollar la política de manera correcta, por eso en las últimas actividades de carácter públicas que hemos hecho, los actos y demás, es para nosotros importante la forma en la imagen en la cual llega nuestra fuerza política y la Unidad Popular hacia la población, ¿verdad? Esto pasa hasta por cuestiones prácticas de cómo armar un escenario, las luces, el audio, etcétera. Son pequeños detalles, pero que hacen a la necesidad de la seriedad con la cual nos presentamos. Y con una fuerte diferencia hacia otras formaciones políticas, nosotros hacemos todo nosotros, ¿verdad? Lo que nos permite al mismo tiempo aprender, porque uno podría contratar, como hacen otros candidatos, pagar miles de dólares a una agencia de publicidad, que les hagan los videos, que les monten un escenario, que les prendan las luces, que les pongan el audio, pero eso deja de lado la necesaria formación de nuestros compañeros, de cada uno de los militantes, en ir adquiriendo experiencia, ¿verdad?, en las cuestiones tanto teóricas como prácticas. Y esa es nuestra forma de entender y de hacer política, ¿verdad? Sí, en este sentido, lo mismo que planteaba Federico, ¿no? En cada una de las peleas que hemos dado y en concreto en lo que es la elaboración de los contenidos para nuestra campaña, nosotros nos preocupamos especialmente por la formación de todos nosotros. No es que habemos 2 o 3 iluminados y le decimos al resto lo que hay que hacer, sino que todos estamos en constante formación y debate también, ¿no? Porque justamente para nosotros, y acá vuelvo con lo que decía al principio, entendemos que existen otras formas de hacer política justamente de ese sentido, desde ese punto de vista, de poder formarnos y debatir cara a cara, y por eso tampoco luego hemos tenido miedo cuando tenemos que ir a debatir con otras fuerzas políticas o, como lo mencionábamos hoy al principio, cuando tenemos que ir a defender el presupuesto de la educación o, en el caso de clínicas, etcétera, con gente de la casta política más alta, ¿no? Así es. Y bueno, ya en el marco de esta campaña, cómo la estamos encarando, en el marco de cómo lo ha definido para nosotros muy correctamente la Unidad Popular, que planteó la necesidad de reconstruir la esperanza. ¿Qué quiere decir para nosotros reconstruir la esperanza? La esperanza del pueblo uruguayo es una esperanza que fue rota. ¿Por qué fue rota? Porque el Frente Amplio no fue el cambio que dijo ser. ¿Cuál era el cambio antes que nada? Era dejar una vez por todas lo que fueron 150 años de gobierno de los partidos tradicionales. Por cierto, los partidos tradicionales no tienen más nada para ofrecer al pueblo uruguayo que la misma reproducción sistemática de la política de favorecer a los capitales y a los ricos de siempre, que la reproducción de la miseria, la que desembocó en la tremenda crisis del 2002, ¿verdad? Aunque hoy se intente renovar con imágenes nuevas, aunque haya otros partidos que crean no ser tradicionales pero representan a la vieja derecha, como puede ser el caso de Novik, por ejemplo, un empresario devenido en candidato, un empresario que se enriqueció a base de la explotación de sus trabajadores, o un caso como el de Manini Río, ¿verdad?, que quiere lavarle la cara al Ejército Nacional sin decir nada del carácter que tuvo el terrorismo de Estado en el país, ¿verdad? Es decir, es la derecha que intenta renovarse a sí misma, pero que todos sabemos no tiene más nada que ofrecer. Lo que ha sido el rol de los partidos tradicionales, ya hablando más concretamente del Partido Nacional y del Partido Colorado, de lo que son sus precandidatos, ¿verdad?, y lo que es la historia vieja y la reciente de esos partidos y personajes que no son otra cosa que partidos que trabajan para la defensa de los intereses del capital, con corrupción además, con clientelismo político, con una pésima administración del Estado. Y acá viene la cuestión con el Frente Amplio, ¿no? Nosotros, queremos aclarar, nos hacemos parte de lo que fue la creación y la acumulación de fuerzas que logró el pueblo uruguayo, que se expresó luego en el Frente Amplio como fuerza política, ¿verdad? Eso nosotros queremos plantearnos, hacemos parte de la acumulación histórica del pueblo uruguayo, del Congreso del Pueblo, de la resistencia a la dictadura militar, de la oposición a las políticas neoliberales. Ahora bien, el Frente Amplio como fuerza política, sus dirigentes, una vez llegados al gobierno, jugaron un papel de simples administradores más prolijos de los intereses del gran capital, que era lo que el capital necesitaba, ¿verdad? Un administrador suyo mucho más eficiente y prolijo, y que dejara sobre
todo la necesidad de la tranquilidad social, de la defensa de las instituciones. Ese fue el rol que terminó jugando el Frente Amplio, que no produjo al final ningún cambio social de fondo, a pesar de tener las condiciones sociales para ello. Sí, todos estos gobiernos con cara progre, lo que le terminan garantizando al capital es justamente digamos, le garantizan la paz social y la legitimación social necesaria para poder aplicar luego ajustes más grandes, ¿no? O ajustes encubiertos como los hemos vivido hasta ahora. Así es, por eso nosotros desde Compromiso Socialista, si viene una campaña electoral, por supuesto que tenemos propuestas concretas y las hemos planteado desde estos micrófonos y la pueden encontrar en nuestro material y en la página web. También queremos plantear que nuestra lucha está dada por conseguir una sociedad distinta, ¿verdad? Y nosotros eso no lo vamos a dejar de plantear. Y cada propuesta que hacemos parte de la base de razonar cómo queremos la sociedad y cómo queremos cambiarla, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos antes que nada hoy la tarea inmediata es enfrentar la resignación, ¿verdad? Esa esperanza rota, lo que se traduce en la cotidiana de cada uruguayo y cada uruguaya es la resignación, que es lo que generó la actual situación. Y a esa resignación, a esa apatía que se genera, la resignación es aceptar la realidad como algo inmodificable, ¿verdad? Es aceptar que esto es lo que hay, que no se puede hacer otra cosa. Nosotros venimos a oponer a eso la rebeldía. Oponernos a la resignación es oponernos también a la hipocresía con el cual el poder se cubre, ¿verdad? Ese manto hipócrita con el cual quienes ostentan el poder se defienden. Hipocresía que es que muchos cuando decimos, bueno, el Frente Amplio al final no cambió nada, nos dicen, ustedes le hacen el juego a la derecha, le están horadando el camino de los cambios y va a volver la restauración conservadora, eso se escucha comúnmente. Hay varios candidatos que lo dicen, digamos, bueno, para nosotros hipocresía es efectivamente haber terminado votando con la derecha. Cuando decimos con la derecha es haber votado el gobierno del Frente Amplio en el Parlamento junto con el Partido Nacional y el Partido Colorado, leyes concretas que avalan el actual modelo económico, desde los tratados de libre comercio o el pago de la deuda externa a la ley de riego, por poner ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Y saliéndose de los temas económicos, la propia ley de educación, la militarización de las fronteras, esto me estoy diciendo a la ley que permitió 20 kilómetros adentro de la frontera al ejército hacer tareas policiales, el envío de tropas al extranjero, que uno dirá, bueno, esto no repercute en la vida cotidiana de acá uruguaya, pero desde el punto de vista conceptual de lo que es el sentir de la izquierda es desde el punto de vista de los principios muy grave, ¿no? Sí, la propia esencialidad en la educación, ¿no? El otro día, por ejemplo, luego del debate que se dio entre Larrañaga y Carolina Cose, había algunos compañeros en las redes sociales que mencionaban, se asombraban de que Larrañaga dijera tan específicamente y tan claramente que si de necesitarlo aplicaría la esencialidad en la educación. Ahora, ya nadie se sorprende, ¿no? Hasta el propio Frente Amplio la ha aplicado. Así agosto que en ese del 2015 sentido, la ministra María Julia Muñoz exacto, declaró la esencialidad en la educación. Es decir, en concreto, digamos, hay una fuerte hipocresía en la campaña electoral después, cada uno queriendo volver a retomar, por ejemplo, desde los precandidatos del Frente Amplio, con mucha demagogia, un sentir, una subjetividad, una emoción de izquierda que tratan de utilizar de vuelta, pero que bueno, si lo contrastamos con las cosas concretas que han hecho... No tiene asidero con la realidad. Ahora, respecto a los otros candidatos, ¿verdad? Hipocresía en Larrañaga, jugando y planteando soluciones que no van a de verdad resolver el tema de la seguridad, o hipocresía Sartori con el tema de la salud de los jubilados y esas tarjetas que él piensa dar. Digo, eso nadie se puede sorprender. Es decir, el pueblo uruguayo y la izquierda uruguaya no espera nada de estos candidatos. Pero por eso para nosotros es importante no solo denunciar la hipocresía de los partidos tradicionales, sí, que en época de elecciones abusan, ¿no?, de la situación de muchos uruguayos, ¿sí? Plantean soluciones que no tienen asidero en la realidad, como también es nuestro trabajo desde la izquierda denunciar la demagogia como venía planteando Federico, ¿verdad? Es decir, en definitiva, cómo ha actuado el Frente Amplio, que ha terminado beneficiando a los mismos de siempre, ¿verdad? Con un discurso bonito y con planteos más, si se quiere, progres, terminan haciéndole el mismo juego al capital que el que ya se venía haciendo hasta este momento, ¿verdad? Así es, demagogia es efectivamente la de Sartori, por ejemplo, además agregando la demostración de los límites de la democracia tal como nos la quieren plantear, ¿eh? No... Esto termina demostrando que alguien desconocido que ni siquiera vivía en el país alcanza a contener muchos millones de dólares para poder tener chances reales de gobernar el país, algo que no tiene cualquier hijo de vecino y mucho menos cualquier trabajador, ¿no? Es decir, hay que ver cómo se desarrolla la campaña electoral. Pero justamente nosotros, dentro de esta campaña electoral,
que la entendemos como una excelente oportunidad de plantear nuestras ideas y nuestra visión de la realidad, tiene que ver justamente con esta rebeldía que mencionábamos. Y rebeldía para nosotros es, ante todo, no aceptar la realidad como algo natural, es no conformarnos con lo que hay. Por nosotros estamos convencidos que se puede y vamos a poder alcanzar una sociedad para vivir con valores diferentes. Es sobre todo plantearnos que lo que nos quieren hacer creer que es imposible, es decir, que el mundo puede funcionar de otra manera, que nuestro país puede pensarse a sí mismo y ser pensado por su propio pueblo. Por eso, en esta campaña electoral, que la vemos, como dije, en una etapa más en la lucha por el poder popular, para alcanzar el socialismo, que es para nosotros la única forma real de dar solución a los problemas de los trabajadores. Solamente en una sociedad socialista, que no se base en la explotación del ser humano, puede dar lugar a un mundo para todos, ¿verdad? Puede desarrollarse en armonía con el medio ambiente, además sin poner en riesgo el propio futuro del planeta, como ocurre hoy en el modelo de desarrollo del capitalismo. Pero esa sociedad para nosotros se conquista luchando, ¿verdad? Y por eso también hoy hacemos propuestas concretas que muestran que las cosas se pueden hacer ya mismo, que en el marco de lo que vivimos hoy hay cosas que igual se pueden cambiar, y lo hacemos justamente no porque queramos legitimar el capitalismo haciendo propuestas concretas, sino haciendo propuestas concretas para mostrar que las cosas se pueden cambiar, pero que hay que luchar por ellas, que solamente la realidad puede ser cambiada si dejamos de ser espectadores y nos hacemos parte de la misma. Sí, en ese sentido, ¿no? Poder plantear cuestiones que hoy nos permitan demostrar que la realidad puede ser cambiada, como ya mencionamos al principio, el caso y la lucha que vimos por el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Donde se nos planteaba como única posibilidad la privatización a través de la participación público-privada. Si ustedes quieren que el Hospital de Clínicas no se derrumbe, básicamente, porque así se planteó en algún momento, hay que aceptar la participación pública-privada. Bueno, nosotros desde el movimiento social y político que conformamos pudimos demostrar que eso no era así, que el Hospital de Clínicas no solo no se cayó, sino que además de frenar la privatización pudimos conseguir fondos públicos para financiar las obras. Entonces, en ese sentido, para nosotros fue una lucha muy particular que nos permitió demostrar justamente eso, ¿verdad? Que lo que nos diga Astori, lo que nos diga Tabaré Vázquez, lo que nos digan desde los distintos espectros del sistema político, no hay que tomarlo como única verdad, sino que desde el pueblo uruguayo y desde las organizaciones sociales y políticas podemos plantear otra forma, ¿verdad?, de hacer política de nuevo con lo mismo. Entonces, en ese sentido, justamente nuestra campaña ahora de cara al 30 y luego de cara a octubre se va a desarrollar de nuevo, planteando esas cuestiones que podemos desde ya comprometernos y demostrar que entonces podemos ir cambiando esta realidad. Pero obviamente al mismo tiempo acumulando fuerzas para cambios más fuertes, ¿verdad? Y más radicales, porque está claro que solamente con estas propuestas o solamente desde el Parlamento no vamos a poder llegar al socialismo, ¿verdad? Así es. Por eso, para este 30 de junio, que lo vemos justamente como una parte más de esto que queremos hacer, es efectivamente una instancia importante. Necesitamos el apoyo de todos y por eso lo exhortamos a tenerlo, a que este 30 de junio apoyen a la Unidad Popular con la lista 565 de Compromiso Socialista, que es el escalón previo al desafío que tenemos planteado para la elección en octubre. Así que bueno, desde ya, gracias, nos vemos la próxima semana y no se olviden de pedir su lista e ir a votar con la lista en la mano, porque es lo más seguro, digamos, a la hora de depositar, ¿verdad?, su voto. Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo jueves en una nueva edición de Cambio de Rumbo. Hasta luego. Cambio de Rumbo. Hasta luego. Cambio de Rumbo. Hasta luego.